días, buenos días. Muy buen día. Bueno, vamos a esperar 5 minuticos a que puedan llegar los compañeros e iniciamos. ¿Listo? Ok. Vale.
Me guardo los ajustes. Vuelvo a compartir. De nuevo. Bueno, listo. Vamos entonces a dar inicio. Déjame, vuelvo a compartir la pantalla acá. No sé cómo quiero coger acá la presentación con el ajuste. Sí, vamos a ver si me coge. Sustituir. Ahora sí. Bueno, listo. Vamos entonces a iniciar. Bueno, entonces hoy vamos a hablar específicamente de 3 cositas que vamos a estar abordando hoy. Uno es normas para la escritura y bueno, vamos a hablar específicamente de 2 normas que es lo que principalmente trabajamos y se abordan acá en nuestro país, APA, que es a nivel internacional, y las normas ICONTEC que están avaladas acá por nuestro país. Y bueno, y voy a ayudarles ahí con la solución de los cuestionarios. Entonces, si no los han resuelto, la idea es resolver acá los 2 cuestionarios de los 2 cursos que trabajamos y que de uno ustedes en plataforma puedan dejar solucionados los cuestionarios. Vamos acá en conjunto a buscar las posibles soluciones al cuestionario. Bueno, entonces, bueno, venimos hablando de las normas de la escritura. Estuvimos durante todo el módulo abordando distintas temáticas, estrategias, hablando y recordando algunas cosas de normas de escritura, de signos de puntuación, de algunas normas ortográficas, de los tipos de textos, de las clases de textos, de los diferentes textos que pueden escribir, textos argumentativos, textos científicos, textos periodísticos, textos exploratorios, bueno, distintos textos. Y fue lo que estuvimos abordando en todo este curso de 16 horas, que estuvimos abordando distintas temáticas frente a la importancia de la lectura, de todo lo que tiene que ver con las técnicas y métodos de redacción y textos institucionales. Entonces, hablando desde cómo se trabajan esos textos, cómo se abordan los textos institucionales. Y bueno, vamos hoy a hablar de dos normas o de 2 formas en las que generalmente se van a presentar textos cuando ya estamos hablando para crear un documento o enviar un documento generalmente. Cuando hablamos desde la academia, generalmente, perdónenme, estos videos los vamos a... Aquí hay 2 videitos que quiero que veamos, pero los vamos a ver después, 2 pedacitos. Entonces, cuando hablamos de los textos académicos o los textos instruccionales, textos institucionales, siempre tiene que ver con producciones informativas que se realizan en un ámbito particular, la academia o necesariamente también desde nuestro trabajo también, ¿cierto? Entonces es muy importante los textos, cómo los abordamos y cómo los trabajamos. Generalmente y en el colegio nos hablan siempre que con normas y con TEC, que con normas y con TEC. Bueno, hay 2 normas que hoy en día son las que están, bueno, pues en nuestro país que están abanderadas, las normas APA, que son un conjunto de normas y lineamientos que vamos a ver como por encima un poquitico frente a ellas, cómo es la estructura general de la norma APA, cómo es la estructura general de la norma ICONTEC, para que nos podamos tener como una base teórica sobre el cual se apoyan estas normas, qué se tiene en cuenta cuando vamos a abordar estas normas, dependiendo de lo que nos indican, dependiendo de lo que nos solicitan, ¿cierto?
Vamos a hablar un poquitico frente a las márgenes, qué márgenes nos piden, porque son diferentes los documentos que van en norma APA a documentos que van en norma ICONTEC, puntuación, abreviaturas, tamaño de las letras, la citación de las referencias, tener muy en cuenta cuando trabajamos informes, poder citar de dónde extraemos, de dónde sacamos la referencia. Les voy a dar unos tipsitos ya de páginas en donde podemos nosotros sacar muy fácilmente las referencias según la cita con la que vayamos a trabajar, según el tipo de cita con el que vayamos a trabajar, como también podemos citar una página web, que sacamos una página web de apoyo o un blog, cómo podemos citarlo, cómo podemos ponerlo como apoyo referente en nuestros documentos institucionales. Entonces, bueno, vamos a hablar de las normas APA y de las normas ICONTEC. Inicialmente vamos entonces a hablar de las normas APA. Las normas APA son unas normas que se crearon porque son internacionales, fueron diseñadas por American Psychological Association. Definieron el lugar a las normas surgidas para 1929, cuando un grupo de psicólogos, antropólogos y administradores de negocios establecieron un conjunto de estándares y reglas de escritura de textos científicos, con el objetivo de que ello facilitara la comprensión. Para ello, las normas APA definen el uso uniforme de elementos, es decir, se estructuran en márgenes, puntuaciones, tamaño de letra y citado de referencia. Entonces, norma APA nos va a mostrar, y acá yo les voy a mostrar, y en las diapositivas vamos a poder ver el detalle de las normas APA. Entonces, vamos a ir a la página. No me puse a crear diapositivas porque ya está en la página directa en donde podemos encontrar bastantes cositas, porque si no las diapositivas quedarían muy buenos días, quedarían muy pequeñitas. Entonces directamente acá les ubiqué el detalle de la norma, que ya vamos a ir, y como un documento sobre el cual nos podemos guiar, un Word que ya está organizado con la margen, con los títulos, bueno, ahorita lo vamos a ver y vamos a revisar. Entonces, hola John Jairo, muy buen día. Estamos hoy trabajando el tema de las normas, entonces vamos a iniciar, estamos con Walter Muy buenos socializando. días. Muy Buenos buen días, día. buenas tardes. Vale, muy bien, sí señor. Estamos entonces hablando de las normas APA, acabamos de iniciar. Entonces, bueno, vamos a ir directamente. Pero espérame porque me toca cambiar la forma de compartir pantalla y poner pantalla completa. Listo, ahora sí. Muy buen día, Lida, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo está, profesora? Un comentario. Imagínese que citaron también a cursos de contratación estatal y allá está la mayoría de personas en el curso de contratación estatal, de 8 a 11. Ay, no, no sabía. Sí. Bueno, este lo terminamos hoy. Entonces, no sé, ahí, usted no podría comunicarse me dice Juan Manuel, muchacho de talento, tal vez comunicarse con Javier, creo. Sí, sí, señora. Sí, coméntele a ver, porque Dame ahí un segundo. están cruzados a ver qué se puede hacer, porque ahí hay como 7 personas que podrían participar en este y terminamos bien el Sí, de ya hoy pronto lo de ortografía. terminamos. Sí, hoy Claro, lo terminamos. Vale, listo. Dame un segundo, ya, ya. listo. Bueno. No contesta, déjenme vuelvo a intentar otra vez y ya les cuento.
Ya le estoy escribiendo al ingeniero, pero no me ha leído. Porque le estaba diciendo que, bueno, ya estoy terminando, yo podría resumir y quitar algunas cositas que es como de recorderis y trabajar perfectamente 1 hora con ustedes y lo terminamos, para que pudieran también no perder el otro taller, pero espéreme porque el ingeniero no me responde. Démenme un segundito, démenme un segundito. Ven para acá. Denme un segundito, a ver si me responde el ingeniero Javier. Para ver. Ay, no me contesta. Un segundo. No. ¿Y Walter y John también están en ese taller? No, si no, pues Bueno, sería. pues la verdad yo sí estoy enterado de esa capacitación y esperaba que esta como que no se cruzara, pero es mejor terminar una y empezar la otra. Sí, pues no sé si, bueno, es que el ingeniero Javier, porque yo podría, por eso les digo, no, 8:20, 9:15 por tarde estaría terminando para poder, o sea, resumiría algunas cosas que tenía, trabajamos, les oriento frente a las 2 normas, quería que dejáramos listos los quizzes, revisar rapidito el quiz como para que tuvieran ustedes las respuestas, ya tuvieran las respuestas y hasta solucionarlo en conjunto y ya, o sea, era como lo que tenía para hoy hacer el cierre y eso, o sea, quitaría algunas cositas que eran más para que pudieran también tener la otra, pero pues no sé también el profe que esté de pronto dictando el otro taller. ¿Y el quiz es muy largo? No, el quiz es cortico, es de una, o sea, el que ustedes tienen en plataforma, la idea era poder dejarlo solucionado acá en conjunto, que ustedes escriban respuestas y ya van a plataforma o de una vez en plataforma lo van solucionando. Quería trabajar colaborativamente para los que estaban y asistían, dejar solucionado como el quiz que tienen en plataforma con ustedes mismos. Que es el que ya tienen montado en plataforma, como trabajar colaborativamente ese quiz, de tal manera que hoy quedarían cerraditos de todo y de una vez con el quiz presentado. Entonces la idea era hacer las respuestas colaborativas y que ustedes también ahí, si no lo iban a hacer en línea en la plataforma, tomaran notica de las respuestas para después responderlo en plataforma. No era más como lo que quería trabajar hoy, abordar hoy. Trabajar las 2 normas, la APA y la ICONTEC, y así trabajar eso. Pero no me contestó el ingeniero. Bueno, de mi Yo parte no hay propongo ningún que le hagamos inconveniente. los que Igual estamos. yo quisiera adelantar porque ahorita tengo una... Adelante. Sí, Claro. Listo. le Adelantemos cuento, entonces. perdón, le comento algo. Dime. Agua de panela. En la otra sala está el señor Javier, por eso tal vez no le contesta. Está resolviendo la situación a ver qué se logra. Pero yo creería que puede ir avanzando y yo creo que nos vamos a pasar para acá, para ver si Listo. logramos terminar. Bueno, Listo, perfecto, bueno, dale, que dale. esté Bueno, bien, chao. entonces, vale, listo. Entonces sigo avanzando entonces yo acá. Entonces nos vamos con nuestras normas APA que vamos a iniciar entonces,
¿Qué debemos tener en cuenta cuando vamos a trabajar nuestras normas APA? En un segundo que me envíe el enlace. Acá. Entonces, bueno, vamos a ir acá directamente. Entonces, cuando estamos hablando de normas APA, que generalmente se van a solicitar, esta norma APA, creo que generalmente se utiliza, en las empresas casi no se utiliza la norma APA, pero en determinados momentos cuando se quieren hacer documentos a niveles internacionales, lo más probable es que exijan algunas cosas en norma APA los documentos. Entonces, vamos a dar como un recorrido así como por encima, igual en la diapositiva les queda el enlace y todos como los apoyos que nos pueden servir. Entonces, dentro de la norma APA, cuando estamos hablando de la norma APA, les decía que fue un formato elaborado desde 1929 por distintos académicos como tal, entonces psicólogos, científicos, bueno, diferentes personalidades, administradores de empresas que querían como generar una norma que fuera internacional, porque claro, cada país tiene sus normas, nosotros contamos con nuestra norma también ICONTEC, que está avalada y certificada, que también ahora la vamos a ver, entonces se quería tener como esta norma. Cada año, cada 2 o cada 3 años, dependiendo, las normas van cambiando y se van haciendo distintas abordajes que se enriquecen, se eliminan, se agregan de pronto diferentes normas a los tipos de los documentos que se van a estar abordando. Entonces, ¿qué son las normas APA? Lo que les decía antes, fue construido por American Psychological Association, que por eso se llama APA, A-P-A, ¿sí? En donde esta serie de personas querían unificar documentos para que todos hablaran de la misma manera, cuando se hacían citas, cuando tú tomabas algunos datos de algún lugar, entonces, bueno, se quiere abordar todo eso. Entonces, cuando estamos hablando de APA, y generalmente la mayoría de las normas, ¿en qué es que se diferencian? Entonces, bueno, se van a diferenciar en las márgenes, se van a diferenciar en los tipos de letras, se van a diferenciar en el espaciado, en que si va justificado a la derecha, si va justificado a la izquierda, si va totalmente justificado, perdón, alineado a la derecha, alineado a la izquierda, si va totalmente justificado. Entonces, en eso se van diferenciando cada una de las normas y cada una de las normas tiene como sus formas y sus estilos. Por ejemplo, en APA tú no dejas, como hablábamos que días en los procesos de escritura de párrafos, lo aconsejable es después de párrafo dar doble espacio para poder separar un párrafo de otro, no solo el espacio normal que me da el renglón siguiente, sino 2 espacios para separar los párrafos, ¿cierto? En norma APA, cuando tú estás trabajando documentos en norma APA, ciertos tipos de norma dicen que no, simplemente le das el espacio y arrancas párrafo. ¿Por qué? Porque norma APA hace una distinción y esa distinción nos habla de una sangría en la primera línea. Ya ahorita vamos a hablar un poquitico de eso. Entonces, bueno, aquí hay un documento que me gusta muchísimo porque me resume mucho norma APA. Hay infinidad de normas APA. Cada una de las instituciones, aparte de eso, tiene sus normas. Entonces, cada institución dice, bueno, vamos a trabajar por ejemplo, les voy a decir, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasó cuando hice mi documento para maestría, tenía que trabajar el documento en norma ICONTEC, pero la cita debería ser en APA. Entonces, no se imaginan la mezcolanza tan tremenda, pero bueno, cada institución o cada lugar tiene sus propias normas. Entonces, es poder tener muy en claro bajo qué norma en determinado momento que tengan que redactar textos institucionales o algún tipo de textos se va a trabajar. Generalmente, en Colombia, cuando son textos que no son investigativos o textos académicos, se trabaja bajo norma ICONTEC. Pero APA muchas veces se requiere para ciertos tipos de textos porque APA es a nivel internacional. Entonces, bueno, nos habla acá de las citas textuales, las referencias bibliográficas, entonces vamos a ver muy así como
como por encima, como porque ustedes conozcan, igual en las diapositivas les quedan los enlaces de esta página, que es la que me parece que es muy completica, es un blog muy completico, y vienen aparte ejemplos, viene la hojita de ejemplo por el cual nos podemos guiar, el formato sobre el cual nos podemos guiar para poder trabajar un texto en APA. Entonces, APA, ¿qué maneja? Esta nueva APA, que es la 7ª edición, permite varios tipos de letra. La anterior norma APA solamente nos permitía Times New Roman, ¿sí? ¿Por qué Times New Roman? Porque esta letra pues la tienen todos los tipos de computadores, todos los versiones, digámoslo así, porque muchas veces nos pasa que abrimos un documento en una versión de Office anterior y nos despapalla si la fuente no la tiene instalada el computador. Entonces, este amplió las fuentes porque pues ya la mayoría de los ordenadores trabajan la Times New Roman, ¿no? Entonces, bueno, acá está el cambio. Entonces, el cambio que indica, anteriormente lo que les decía, solamente se trabajaba Times New Roman a 12 puntos, ¿cierto? Con un interlineado, es decir, el espacio entre línea y línea de 2 centímetros. Entonces, debe ir alineado a la izquierda sin que esté justificado, cosa que personalmente a mí no me gusta del APA, porque no hay como uno poner un documento y que el documento esté como alineadito. Me parece que se ve más ordenado visualmente, pero ¿qué? Es la norma, ¿cierto? La norma nos indica que no debe ir justificado, ¿cierto? Ahora, y lo que les decía ahorita, en el APA no se utilizan espacios entre párrafos, es decir, yo escribo, ahorita vamos a ver unos ejemplos, yo escribo, pero no dejo espacio entre párrafo y párrafo, porque para eso existe la sangría en la primera línea cuando arranco párrafo. La 7ª edición, lo que les decía, son ajustes que se ha hecho sobre la 6ª, entonces permitió y amplió un poquitico el tipo de letra, entonces se puede trabajar la Times New Roman a 12 puntos, la Georgia a 11 puntos, la Calibri a 11 puntos, 11 puntos me está indicando el tamaño de la letra, la Arial a 11 puntos o la Lucida Constance Unicode, en el caso del tamaño de esta que es un poco más grande, se va a utilizar a 10 puntos. Entonces, bueno, acá nos va hablando y me gusta muchísimo cómo tú puedes ir configurando tu Word para que automáticamente te pueda quedar con esta configuración, digámoslo así, con este formato con el cual tú quieres que el documento te pueda quedar, te vaya quedando. Entonces, bueno, ¿cómo lo ajustas? Antes de escribir el documento, entonces, bueno, acá nos indica que podamos dejarlo como en nuestro estilo principal, pero si constantemente estamos escribiendo en APA, vale la pena arreglar nuestro Word en este formato. Si no, pues podemos trabajar y abordar un documento que ya les voy a compartir. Es un Word en donde es como un Word que ya está estructurado, digámoslo así, de diferentes maneras para poder aplicar la norma APA. Entonces, bueno, acá viene cómo tú puedes, y me gustó muchísimo, cómo tú puedes configurar tu equipo para que te quede en este formato APA, si es que constantemente tú estás abordando, porque te quedaría configurado automáticamente, ¿sí? Las márgenes, entonces vamos a hablar de las márgenes en APA. Las márgenes cambian un poco referente a ICONTEC, ya ahora vamos a ver las normas ICONTEC. Entonces, acá en APA, todos los márgenes deben tener una medida de 2,54 centímetros, a diferencia de ICONTEC, que ahora vamos a ver ICONTEC. La forma correcta es usar sangrías para los documentos. Son 5 espacios en el comienzo de cada párrafo. Por eso precisamente los párrafos, déjeme silencio esto acá un momentito. Por eso precisamente, ingeniero Javier. Por eso no se hace doble espacio. A ver, me explico, déjeme abrir por acá un documento en Word. Por eso precisamente voy a poner un párrafo y voy a poner sangría en la primera línea. Entonces cuando voy acá, está justificado. Acá,
justificado, no alineado, perdón. Listo. Termino y no doy el doble espacio, ¿sí? En APA, lo que sugiere la norma es que yo pueda continuar acá la línea. Lógicamente, lo que hablábamos que días visualmente, pues no es tan enriquecedor ni es tan, no se ve tan bonito, ¿no? Entonces, pero pues es lo que nos dice la norma, ¿no? Entonces, porque para eso se realiza esta sangría, digámoslo así, este primer línea, ese primer espacio en la primera línea de cada par. Bueno, acá, por ejemplo, cuando trabajamos APA, las tablas que vamos a trabajar, las tablas no deben tener líneas, ¿no? Entonces, que separe las celdas. Ya ahorita vamos a ver un ejemplo. Y la redacción en APA debe ser en tercera persona. ¿Sí? Entonces, yo no voy a decir, a mí me parece, yo creo, no. Siempre vamos a estar trabajándolo en tercera persona. El espaciado, como les decía, el espaciado va a ir siempre a 2, de 2, el espaciado va a ser siempre de 2, ¿cierto? Pues aquí estamos acá alineados. Perdónenme, acá se me justificó. Ahí, ajá, con la primera línea, el espaciado A2. ¿Qué fuente vamos a tomar? Podemos tomar o Arial, o Calibri, ¿cierto? O Times New Roman, o, me olvidaron las otras, yo siempre trabajo Times New Roman o Arial. O Arial, Lucia Consol, Calibri o Georgia. Entonces, bueno, creo que ahí estoy en Calibri, voy entonces a ponerla a 11. Listo, entonces ahí va quedando mi documento. Luego entonces viene, bueno, acá nos habla y nos sigue hablando de cómo pasito a pasito, como en Word, yo voy configurando lo que les mostré ahorita, el tipo de letra y el tamaño. Antes de escribir el documento, entonces el aula puede hacer una forma más fácil para poder generarla modificada, es decir, que automáticamente me pueda identificar también, modificar el idioma, si es que de pronto estoy escribiendo un documento que es en inglés y lo tengo, el computador lo tengo seleccionado en español, entonces también pues cómo modificar y para que me pueda ayudar con el proceso de corrección ortográfica, gramatical, de construcción de frases, pues porque ahora los textos o un Word, por ejemplo, me permite efectivamente lo que les decía, que nos ayuda a corregir esta parte ortográfica. Acá nos habla también de los estilos, de cómo puedo yo modificar los estilos de la letra para que automáticamente me quede configurada, que quede la sangría también, la primera línea y todo. Entonces, vamos ahora acá. Entonces, bueno, ¿cómo configuramos el espaciado? Tal cual como vimos ahorita. Venimos y configuramos el espaciado. Encabezado y pie de página, ¿qué nos habla? La norma APA. Entonces, la norma APA nos habla que se debe ubicar el número de la página en la esquina superior derecha. Entonces, esta nos habla de cómo vamos a poner el número de página. Entonces, número de página. Entonces, acá nos dice derecha, pero en la parte superior. Ahí está, entonces ahí nos va numerando nuestras páginas, ¿cierto? Diferente a las otras, que sí pasa muchas veces con APA. Generalmente ponemos, y cuando se va a redactar un documento, si es con una hoja membreteada o algo, viene acá arriba el logo. Entonces, tener en cuenta que el logo no nos vaya a tapar acá el número de la página. Estoy hablando de norma APA. Ahorita nos vamos a norma y Contec, ¿no? Que les estoy como socializando las principales normas que se utilizan. Entonces, bueno, insertar los números de página en la página en la que estamos. Vamos ahora para la portada. Cuando estamos hablando de la portada, entonces nos habla de que la portada del documento, del texto que vamos a realizar debe ir con el nombre del autor o los autores,
Aquí, bueno, acá nos habla la institución educativa o en la institución en la cual se está elaborando el documento. Bueno, acá asignatura, nombre del profesor, pero pues lógicamente acá esto varía, ¿no? Hay algunos lugares y no solamente se utiliza el APA para documentos académicos, sino prefieren que el documento, que el artículo, que el proceso sea realizado en norma APA. Si alguien me comentó una vez, es que imagínate que tengo que hacer un informe para la empresa, pero me lo están pidiendo en norma APA y yo no conozco nada de eso. Raro, generalmente se trabaja ICONTEC, pero bueno, le pidieron, entonces, bueno, cómo se ajusta y cómo se trabaja, es bueno saberlo, tener un poquitico de conocimiento. Aquí hay una plantilla que me gusta muchísimo, aquí está, igual yo se la en el documento está, déjenme la vamos a revisar, para que ustedes la puedan mirar y ya viene con la margen, ya viene preestablecida con la letra, ya nos indica cómo se deben hacer las tablas, entonces pues ya viene la portada, si se dan cuenta la portada sí no va numerada, viene ya la portada, viene, bueno, eso es para derechos reservados, si de pronto tenemos, vamos a hablar algo de también agradecimientos o algo frente al documento, si entonces texto académico, perdón, acá es para poner algo adicional que quiera poner, un pensamiento, una idea, algo del autor, acá ya vamos a poner si el documento requiere dedicatoria, lo que les decía, generalmente APA se utiliza para textos académicos, pero hoy en día en algunas instituciones exigen la presentación de documentos bajo norma APA, ¿no? Por lo que es un formato como internacional. Los agradecimientos, el ASTRAP, es decir, que ya se utiliza que el documento vaya con un resumen en inglés de 350 palabras. El prefacio, bueno, antes de iniciar viene la tabla de contenido, viene la lista de tablas, viene la parte numerados y eso es bien importante cuando vayamos a elaborar nuestro documento, que sea claro, que las tablas vengan con un nombre en el principio y que debajo de la tabla de la gráfica se pueda hacer el análisis, se pueda indicar también de dónde se toma. Ahorita les voy a compartir una página que me encanta muchísimo y nos va a ayudar muchísimo para hacer las citas, cuando de pronto muchas veces lo que ponemos es el enlace de la página web, pero ya cuando estamos, lógicamente, en una diapositiva, podemos poner el enlace, pero cuando ya nos están pidiendo textos específicos en normas específicas, pues lógicamente debemos ubicarlas y ponerlas en el tipo de citación. Ahorita les voy a enseñar cómo hay ya buscadores citadores que nos ayudan con la cita, si es una página web, si es un blog, si es un video de YouTube, dependiendo de la norma que se esté aplicando para la cita. ¿Sí? Entonces, porque existe norma Chicago, norma APA, bueno, varias normas que ahorita les voy a explicar rapidito cómo se hace y cómo se puede abordar. Lista de tablas, lista de figuras, ¿sí? Porque hay una gran diferencia entre las tablas y las figuras. Hay tablas que pueden ser figuras, es decir, si yo importo una imagen de una tabla, por ejemplo, estadística, niños y niñas en Colombia. Vamos a ver si por acá logramos esto. Si yo tomo esta imagen, guardar imagen como, esto va a ser una figura. ¿Dónde estoy? Acá. ¿Por qué va a ser una figura? Pónganme por acá abajito para no dañar el formato y hacerles acá el ejercicio. ¿Por qué va a ser una figura? Porque no es la tabla como tal, es la imagen de una tabla que la tomé de algún lado. ¿Sí? Entonces, debemos tener muy en cuenta eso porque muchas veces se referencia y lo ponemos como una tabla, pero en realidad es una figura. No se puede editar, no se puede revisar. Cuando yo ya inserto una gráfica como tal, pues ahí sí, porque es en Excel. Entonces, tengo una gráfica insertada en Excel. Esa sí es
una tabla como tal, ¿no? Una tabla, una estadística, una tabla cuando me refiero a columnas, filas, ¿cierto? ¿Cómo se trabajan esas tablas y esas figuras? Bueno, vamos acá a continuar. Perdónenme que me le salte. Ahorita viene el ejemplo de cómo trabajar las tablas. Entonces viene el capítulo, viene la introducción y a partir de acá se empieza a enumerar el documento. Si ustedes se dan cuenta, acá no se encuentra ni se evidencian espacios, ¿sí ven? Entre un párrafo y otro. No, van continuos. ¿Por qué? Porque la norma APA por eso, entonces pone como la sangría anterior la primera línea, el espacio a primera línea que diferencia un párrafo de otro párrafo. ¿Sí? Lo mismo los títulos acaban, si te das cuenta, generalmente antes de pronto uno siempre estaba acostumbrado a poner los títulos en mayúscula. No, miren, los títulos van primera letra en mayúscula y el resto en minúscula, eso sí, en negrilla. Lo mismo los títulos que vienen acompañando a cada capítulo. Miren cómo tal, ¿sí? Y miren, si ven que no hay doble espacio entre los párrafos, es sencillo. Miren las tablas. Las tablas en APA, siempre tú pones una descripción anteriormente. Entonces, bueno, las tablas deben contar con al menos 3 líneas divisorias o vas a hablar de un tema específico donde introduces a la tabla que vas a dar, le pones el nombre a la tabla. Luego acá hablas frente a la tabla, ¿sí? Entonces, bueno, las líneas son incluidas en la parte superior de la tabla, la línea entre la cabeza de la tabla y el contenido de la línea debajo de la tabla. Siempre después de la tabla, de una gráfica o una imagen, debemos sacar una conclusión para que el lector, para quien está leyendo el texto institucional, el informe, pueda saber a qué se refiere y qué conclusiones se pueden sacar o por qué es relevante esa imagen, esa tabla, esa figura al documento que yo estoy elaborando como tal. Entonces, si se dan cuenta, las tablas acá no se sombrean, o digámoslo así, no se marcan las líneas. Si se dan cuenta, no se marcan los bordes, ¿sí? Solamente se dejan las dos primeras y así es como lo exige, digámoslo así, la norma. Esta norma como tal, ya ahorita vamos a iContent. Estas son figuras, entonces cuando estamos hablando, las figuras pueden estar en blanco y negro o a color. Si se usa color, se debe asegurar que la figura tenga sentido. Si se imprime en blanco y negro, bueno, se muestran figuras, ¿no? Bueno, viene lo mismo, el capítulo siempre va en negrilla, en minúscula y centrado. Los capítulos como tal, cuando arranca un nuevo tema como tal de lo que estamos abordando, va centrado en minúscula. Ya cuando son subtemas, van a la izquierda y con negrilla, pero no en mayúscula. Lista de referencias, aquí es donde, bueno, APA nos pide que vaya referenciado de cierta manera y el listado de los autores debe ir en orden alfabético. ¿Cómo hacemos nosotros y cómo muchas veces acá es donde es el coco de la norma? Generalmente, las citas es donde siempre nos dan duro para la norma. Hay un citador que me encanta, bueno, déjenme termino acá y ya les enseño lo de las citas. Bueno, el apéndice, la vita, listo. Acá ya terminaría el documento como tal. Hay una página que me gusta muchísimo. Dame un segundito. Aquí, se llama Cite This For Me. Es un generador de citas que me ayuda a mí muchísimo, muchísimo, muchísimo cuando estoy creando documentos. ¿Por qué? Porque generalmente cuando hacemos diapositiva, pues ponemos el enlace, ok, pero cuando yo estoy haciendo un documento que ya es institucional, un documento en donde tengo que hacer informe, no es recomendable que tú pongas el enlace web, no es recomendable que tú pongas el enlace del video, no, debes citarlo de determinada forma. Bueno, acá encontramos varias formas de citar cuando tú vas a buscar un documento, cuando tú estás citando un documento. Por ejemplo,
Magdalena, vamos a ver algún documento que ustedes tengan acá, por ejemplo, y Cor Magdalena es, espérame. Es .com. Deme un segundo. ¿Cuál es la página? Cor Magdalena, sí. A ver, vamos a mirar. ¿Será que estoy? Ah, es .org, perdónenme, es .org. Epa. Listo. Vamos aquí. Le ponemos la W. Tampoco Listo. .gov.co. Ah, es .gov, no .org. Ok. .gov.co. Ahora sí, gracias. Vale. Vamos, por ejemplo, en el documento que yo estoy haciendo. Entonces, necesito poner como de apoyo el plan de acción. Generalmente, por lo menos yo en todo lo que elaboro en la universidad, siempre en la mayoría de documentos que elaboro, debo poner el plan de acción, porque lógicamente todo lo que tú estás haciendo le debe impactar de una u otra manera ese plan de acción, desde los planes de mejora, desde las estrategias que tú estás implementando, desde el rol que tú estás ejerciendo, porque en ese plan de acción están cada uno de los dolientes y cada uno de los responsables, ¿cierto? Entonces, creamos, diseñamos y proponemos, y esos son los tipos de textos y documentos que tenemos que entregar con informes. Entonces, por ejemplo, en este caso, este plan de acción lo encuentro acá en esta página. No voy a poner el enlace de descarga, porque el enlace cuando le doy descargar, lo que va a hacer es que me lo va a guardar ese mi documento. Entonces, ubico la página donde encuentro el enlace de descarga. Espérenme. Vamos a poner con esta, porque acá no nos va específicamente a un enlace. Entonces, copio la página, me voy a City for Me. Ah, bueno, espérenme porque acá es para documentos científicos. City for Me. Acá. Entonces, en City for Me, él me dice, bueno, ¿usted qué es lo que necesita citar? Y va a citar, bueno, y de acuerdo a la norma, ¿cierto? Harvard, APA, Mila. Entonces, generalmente acá en Colombia en los documentos citamos estilo APA, ¿sí? ¿Qué voy a citar? Una página web, un periódico, un libro, más cosas. Entonces, no, yo voy a citar una página web, ¿cierto? Estoy citando una página web. Pego el enlace, le voy a dar search, le doy citar, continuar, le doy completar citación, él me dice el día en el que elaboré la cita. ¿Por qué? Muchas veces nos pasa que cuando estamos haciendo documentos y muchas veces sacamos estadísticas, tú las sacas hoy y mañana vuelves a entrar a la página y ese dato te cambia. Entonces, por eso es muy importante cuando hacemos documentos poder citar. Y miren que la cita me indica del día, miren acá está, copiar la citación. Miren que acá la cita me indica específicamente el día en el cual yo consulté el recurso, ¿sí? Porque pues, bueno, muestren, vamos allá, vamos al recurso, y tú vas y miras si te cambió la información. Muchas veces pasa y ha pasado cuando a veces consultamos bases de datos abiertas o datos abiertos generalmente de estadísticas, del daño, de, bueno, ciertas cosas que pueden cambiar, bueno, del daño no cambia y eso está súper, solamente hay datos como del 2020, 2019, pero bueno, ciertas páginas que podemos mirar que sí se actualizan constantemente. Por ejemplo, tomamos una información del estado del dólar al día de hoy, ¿sí? A tal hora, ¿cierto? Si lo consulto más tarde ya me cambió el dato, ¿cierto? Entonces es muy importante cuando tomamos información y esa información relevante, poder tener muy en claro, y acá él nos dice el día que lo consultamos, ¿cierto? Puede ser que este plan, ¿cierto? Cambie, claro, lógicamente eso está el plan de
acciones tal 2021, ¿cierto? Entonces, si ha oído o cuando esté actualizado, pues cuando se haga el documento, es que ese documento se hizo con base en ese plan, ya, de razón las estadísticas, ¿sí? Por eso es muy importante siempre que acompañemos los documentos que estemos haciendo o los apoyos que estemos haciendo con una referencia. Cuando sacamos datos de algún lado, es muy importante. Y esta página me gusta muchísimo, es muy sencillita, es muy práctica, se llama Cities for Me y me ayuda muchísimo cuando quiero citar. Por ejemplo, voy a citar un video, por ejemplo, un video por acá, a poner este video. Hace falta una nueva ortografía, por ejemplo. Es un video que les quiero recomendar muy chévere. Entonces me vengo aquí a la página y le digo, no, yo quiero, bueno, igual voy a citar. Acá también hay más formas, mire, un blog, si es un blog, si es un libro, déjeme quito acá esto. Miren todo lo que yo puedo, un video o film, mire, un CD, un video, un film, entonces si conozco los datos del director, de quien hizo el video, puedo hacerlo, ya que él me ayuda a generar la cita, ¿sí? Pero en este caso voy a citar, es un video de YouTube, entonces estoy poniendo, estoy poniendo, es un enlace web, ¿sí? Entonces, en un segundo. Voy a poner acá el enlace. Citar. Continuar. Ese lo dejamos tal cual. Si tengo los datos, pues lógicamente voy a ubicar los datos como tal del documento. Y entonces acá igual. Copio. Y pego acá la cita. Sí, bueno, si les piden de otra manera citar, bueno, acá también el citador me permite poner las citas de distintas normas, entonces se puede poner en APA, en Chicago, en Harvard, en ISO, si de pronto necesitan claro que ese es ISO 6690, bueno, en otros formaticos, en Vancouver, bueno, en lo que de pronto en algún momento les puedan solicitar. Me encanta muchísimo esta página, es muy práctica para lo que se requiere así. Ya lógicamente si ya vamos a mirar artículos científicos o le recomiendo muchísimo Google Académico. Google Académico nos ayuda muchísimo en cuanto a citas ya de documentos como tal que les decía que son científicamente comprobados o son artículos, productos de resultados de investigación, documentos, tesis, bueno, lo que ustedes requieran, pero pues lógicamente eso ya es a nivel académico. Entonces yo busco un tema, por ejemplo, nuevas tecnologías y los métodos mixtos, y acá me va a arrojar varios documentos que pueden ser interesantes. Si alguno me llama la atención, acá yo encuentro la cita, y acá también tiene la APA, la ISO y la MLA. ¿Sí? Generalmente, pues igual, acá ya está la cita. Entonces, pero creo que de pronto les puede apoyar más el otro documento, la otra página que les compartí, que es Cities for Me. Ya les voy a pegar el enlace por acá, denme un segundo, lo busco. Les busco el raíz y se los voy a pegar por acá en el chat. En un segundo. Se los voy a ubicar. Dime, Walter, perdóname, no había visto que tenía la manita levantada. Estaba compartiendo pantalla y no había visto. No, está esperando que terminara. Lo que pasa es que al ver el documento, usted nos enseñó la numeración, ¿cierto? Pero es una numeración en números romanos y otra en números arábigos. ¿Sí? Acá Sí. cuando habla la numeración. Es arriba que donde tiene listas de tablas y lista de Esta contexto. primerita, acá lo pone como una numeración, como para que se sepa qué va en cada una de las primeras páginas que están antes de de cuando empieza el documento como tal. ¿Sí? Mira, acá ya empieza a numerar, entonces simplemente se numera como, a ver, ¿cómo te lo digo? Como para poder... Son números romanos. Es como para poder tener un orden. Ajá, es como para poder tener un orden.
¿Sí? Esta es otra numeración. Acá está. Miramos acá. Espérame un segundo. Número de página. Acá están los formatos. Mira, si ves, acá tú puedes poner, cuando tú vas a insertar hacer la paginación, perdóname, vuelvo y acá. Cuando tú vas a poner acá el número de página, empieza acá. Entonces, número de página, perdón, acá no le pones el número, sino el formato, porque acá si le pones número te lo va a empezar a ubicar como lo pusimos abajo a partir del número. Es decir, las páginas anteriores en este formato APA se van a poner en otro formato de número de página. Entonces, acá él te da las opciones, ¿sí ves? 1, 2, 3, 4, es decir, pero estas las requiero en este tipo de numeración. ¿Y dónde empiezo? Entonces, bueno, empiezo en el 1, pero entonces continuar desde dónde, en dónde quiero que lo inicie, ¿cierto? Entonces, ahí efectivamente ya me numera con este otro tipo de numeración, digámoslo así, para empezar ya la numeración de mi documento ya que empiezo a escribir a partir de acá, con la numeración a partir del primer capítulo o el primer título con el que viene ya mi documento. ¿Sí? Si te das cuenta, esto anterior son las tablas de contenido, el listado de tablas y todo. Y si te das cuenta, la numeración acá empieza a partir del capítulo 1, pero es como para darle un orden a estas primeras hojitas. Sí, No es más. eso. Muchas gracias. Vale. Pero la cuestión es que yo no veo en lo que usted nos ha mostrado en la norma JAPA que habla de numeración, simplemente... Aquí, ya les voy a mostrar. Vamos por acá. Seguimos acá. Dame un segundito, acá estamos. Vamos por acá. Bueno, acá está en Word, acá está el espaciado, el encabezado de primera página, el número de las páginas. Acá dice, para usar el número de página del encabezado, debe estar dentro del encabezado. Para ello hacemos doble clic. Bueno, acá nos dice cómo insertarle el número a la página, que acá fue lo que hablamos, del número de página normal, ¿sí? La posición actual, ¿sí? Pero en el ejemplo ahí ya nos muestra con los números como romanos en ese formato, digámoslo así, para las primeras paginitas, para numerarlas, pero no es requisito como tal. En ese ejemplo nos lo muestra así, pero las primeras no es requisito que tú las marques como tal. Si tú te das cuenta, ellas van marcadas como en marca de agua. Si te das cuenta, acá ya el número, si ya viene más oscuro, ¿sí ves? No es necesario, ni es requerimiento. Es como por un orden si tú lo quieres llevar. Si requiere es que tú empiezas a marcar tu documento a partir del APA, ¿no? A partir del primer capítulo, ¿sí? Listo. Bueno, seguimos acá. Bueno, vemos la portada, la utilización de los títulos. Acá es donde está la plantilla que ustedes la pueden descargar si quieren. Los títulos, entonces lo que les decía, ¿cómo vienen los títulos? Los títulos nunca van en APA en mayúscula, sino simplemente la primera letra en mayúscula, las otras en minúscula. Los títulos o los capítulos como tal, perdón, los capítulos van en centrados y en negrilla, como lo vimos acá en el ejemplo. Mírenlo acá, centrados en negrilla. Y ya los títulos van alineados, van en negrilla y van en el mismo tamaño de la letra. Muchas veces para que se vea más bonito y para que se resalte el título vamos a ampliar, no, va en el mismo tipo de letra, en el mismo tamaño y en el mismo tipo de letra. Listo, bueno, acá también nos muestra, bueno, los títulos, cómo los vamos a estar trabajando, bueno, las citas APA que ya les comenté cómo lo pueden hacer con los buscadores. Acá ya nos habla y cuando nosotros muchas veces, por ejemplo, dentro de un documento vamos a citar una frase específica de un autor, y acá ya nos empieza a hablar cómo se hace la cita. Entonces, generalmente lo que nosotros ponemos es el apellido del autor y el año. Y se pone lo que él dice, miren acá. Entonces, si siguiendo con lo mencionado anteriormente, quiero resaltar lo que afirma el autor. Entonces, ahí no voy a poner toda la cita APA que tengo acá, que está, perdón, ¿dónde está el doctor? Toda la cita APA que tenía yo por acá,
sino simplemente voy a poner el autor como tal, el autor y el año, miren. Folger y el año. ¿Sí? Vamos a buscar Giardini 2005. Vamos a buscar el autor y el año. Cuando estamos basadas en un texto, bueno, ahí nos va hablando cómo se deben hacer las citas. Esto ya es otro cuento totalmente gigante, pero posiblemente de pronto lo que ustedes requieran es de pronto de esa manera cuando vayan a citar a un autor, porque dependiendo de las citas que ustedes vayan a hacer, pues la cita va a variar. Si tú estás copiando textualmente el texto o simplemente vas a citar una frase, si vas a tomar un buen párrafo, entonces lo citas diferente. Bueno, hay diferentes formas de hacerlo. Y bueno, las referencias bibliográficas, como hablábamos ahorita, cómo se citan los libros. Acá dice cómo hacerlo manualmente, ¿no? Pero pues lo que les decía, hay buscadores que ya nos ayudan con eso, entonces pues nos ayudan un poquitico con eso porque ese es como el coco generalmente de los trabajos, ¿no? Acá también tú en Word puedes arreglar, digámoslo así, las referencias, cómo lo ajustas. En Norma APA, si ustedes se dan cuenta, la sangría cambia. Acá ubica el párrafo, arranca o el autor arranca con una sangría francesa. Todo el documento se elabora con una sangría, con un espacio a primera línea, pero ya la referencia va con una sangría francesa, que tú simplemente pues ingresas, ubicas el par, por ejemplo esta. Denme un segundo, vamos a poner en sangría francesa estas tres. Vamos a ponerlas en el mismo tipo de letra. Calibri, lo que estamos trabajando. 11. Y vamos al párrafo. Y vamos a ponerle acá. Sangría francesa. Aceptar. Y ahí nos pone la sangría. Eso como tal es lo que nos plantea Norma APA. Les decía las tablas, las figuras. Viene una tabla como de abreviaturas que tú puedes trabajar, si vas a trabajar capítulo, edición, bueno, abreviaturas como tal. Y bueno, eso es como tal lo que estamos trabajando, digámoslo así, en Norma APA. Vamos ahora a pasar a las normas ICONTEC. Cuando hablamos de normas ICONTEC y vemos normas ICONTEC, entonces podemos encontrar también y nos va a reflexionar y nos va a mostrar los formatos de impresión, los espaciados, la numeración, las formas específicas de realizar las referencias bibliográficas, entre otras. Entonces vamos a ver ICONTEC, ¿qué nos habla? ICONTEC son las normas establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC. Las mismas que están conformadas por una serie de pautas, ¿cierto? Para realizar informes, tesis, investigaciones. Generalmente estas son las que se utilizan. Les hablé de APA porque muchas veces y en algunos lugares, no, como APA, queda uno gringo, que es APA, ¿cierto? Bueno, los que están estudiando, los que han seguido estudiando, bueno, se familiarizan un poco frente a estas normas APA porque uno antes en el colegio lo único que escuchaba era ICONTEC, ¿cierto? Ya en la universidad empieza a escuchar APA, entonces como un recorderis frente al APA y a ICONTEC. Entonces, vamos acá. Vamos al enlace de las normas APA, de las normas ICONTEC, perdón. Entonces, vamos directamente aquí a esta página de normas ICONTEC. Déjenme que esta está, cualquiera de las, esta norma ICONTEC. Acá que estamos directamente en la página, déjenme, voy a ampliar acá un poquito. Listo. Entonces, lo que hablamos, las normas nos permiten tener como un lenguaje común de tal manera que el texto sea más ordenado, de tal manera que el documento que yo tengo que entregar sea ordenado, corresponda como a una secuencia, ¿cierto? No hay como ver un documento que a uno le entregue y que venga con la tablita de contenido, que venga bien organizadito y estructurado. ¿Por qué? Porque para el lector, recuerden que nosotros escribimos para que nos lean, va a ser mucho más fácil encontrar la información
información y aún para mí también estructurar la información. Muchas veces escribimos, podemos escribir, podemos llevar 15, 20, 40, 50 hojas, pero es una información que no está organizada, que no está estructurada, que me pueda indicar un capítulo, que yo pueda evidenciar dónde inicia, las ideas, los puntos, los temas, los subtemas de cada una de las cosas que estoy escribiendo. Entonces, por eso se crearon las normas y por eso es bien importante nosotros en los documentos que elaboramos, en los documentos que realizamos, poder acompañarlos con las normas. Entonces, bueno, INCONTEC acá nos habla de algunas hojas que se deben tener en cuenta. Entonces, acá INCONTEC nos habla de la preliminar. Entonces, acá si cambiamos, déjeme, voy a ampliar esto un poquitico más. Si miramos la norma INCONTEC, pues lógicamente acá nos cambia un poquitico frente a los espaciados. Déjenme que creo que está más claro acá. Se ven más claros acá los espacios. Sí, se ve mejor acá. Voy a trabajarles este enlace. Igual en las diapositivas tienen los dos enlaces. Entonces, nos está hablando que se va a trabajar en cuanto a las hojas. Entonces, se trabaja, esta última versión se acepta la impresión. Bueno, pero es que esta, así es la 2022. Dice, esta última versión se acepta la impresión por las dos caras de la hoja, bueno, por economizar papel, pero yo creo que hoy en día, la verdad, bueno, la norma permite imprimir a doble cara, pero hoy en día, la verdad, hemos dejado de imprimir muchísimo. Ya hoy en día la mayoría de los documentos los estamos trabajando de manera digital, en PDF, entonces se administran y se organizan en la nube, ¿sí? Que es algo como más ejecutivo y también de cuidado del medio ambiente, y se estructuran entonces bibliotecas o sitios Drive en donde se pueden tener la información guardada, ¿cierto? Aún también permite que uno lo vean, que otro no lo vean, que lo editen, que no lo editen, entonces se puede organizar muy bien la información. Entonces, acá nos acepta la impresión a dos caras, estamos hablando de tamaño carta. Y para optimizar así el uso del papel, si desea imprimir por ambas caras, las márgenes deben ser iguales a 3 centímetros por cada uno de los lados. Entonces, cuando vamos a trabajar, entonces acá ya, para empezar, las medidas, ¿cómo quedarían? La margen superior para la portada, cuando estamos hablando de cómo marcar el documento, la primera portadita con quienes realizamos el informe, quienes hicieron el informe, entonces su portada o títulos 4 centímetros para las hojas con contenido regular, 4 centímetros de margen superior, el margen inferior de 3, a la derecha vamos con 2 y a la izquierda vamos con 4, que ese fue generalmente como nos enseñaron y como generalmente trabajamos y abordamos porque son las normas colombianas, ¿cierto? Cuando nos piden un trabajo en el colegio, en la universidad, normas y listo, entonces ya sabía la margen arriba, a los lados y abajo que van diferentes, diferentísima a la APA. Entonces, bueno, viene el título, si se dan cuenta acá, utiliza las mayúsculas, viene el título del trabajo del proyecto centrado, vienen los nombres de los autores, el nombre de la institución, bueno, la dependencia y el año. ¿Qué tipo de letra? En INCONTEC trabajamos solamente a Arial con 12 puntos. A Arial tamaño 12 se trabajan los documentos que se requieren trabajar con norma INCONTEC. La numeración debe ser en forma consecutiva y haciendo uso de los números arábicos a partir de la introducción. Acá, miren que acá sí, en la norma INCONTEC sí nos habla específicamente de ubicar los números arábicos. Mírenlos. ¿Se acuerdan los que en APA pudimos observar que en la norma APA no dice que sea obligatorio poner los primeros números arábicos, ¿cierto? Bueno, la cubierta de la portada no debe numerarse, pero se debe tener en cuenta para contarlas e iniciar a numerar a partir de la página 3 o 4, dependiendo de la portada. Entonces vamos ahora acá. Recomendaciones para escribir mejor. Bueno, eso estuvimos trabajando durante todo el módulo. Cuando es punto seguido se deja un espacio. Acá sí se utilizan los dobles espacios después de los párrafos. Igualmente acá vamos a trabajar en forma de tercera persona.
Persona del singular, ejemplo, se definió, se hace, entre otras, más no decir, más no se debe escribir, yo hice, yo apliqué. ¿Sí? Vamos también a redactarlo en tercera persona porque no estamos haciendo un diario, a no ser que estemos haciendo un diario de campo, que es otro instrumento que se puede elaborar para recoger información, y en un diario de campo efectivamente tú sí lo realizas y lo narras en primera persona, que de pronto a veces solicitan cuando se hacen salidas de campo o salidas de verificación a ciertos lugares, entonces tú realizas un diario de campo con base en lo que tú observaste, pues ese entonces te va a servir de apoyo para tu documento, pero el documento lo debes redactar en tercera persona. Lo mismo que habíamos hablado de la ortografía, las normas de puntuación. Entonces, se va a dividir el trabajo en tres partes: los preliminares, el texto cuerpo y los complementos. Muy importante acá hablar de los complementos, ¿sí? Entonces, bueno, la tapa o la pasta, viene entonces acá la norma ICONTEC, viene el título centrado, A3, 3, 2 y 4, la portada, entonces poner el título, subtítulo, nombre de los autores, qué tipo de trabajo es, si es un informe, si es una monografía, bueno, una tesis, dependiendo de lo que se va a trabajar. El nombre o título académico del director o asesor, aquí en este caso, pues a quién va dirigido el documento, el informe, bueno, para quién es, el nombre de la institución. Esto, lógicamente, se obvia si es un informe como tal que vamos a hacer. Acá nos está hablando de la parte si fuera un documento académico como tal. Lo mismo las dedicatorias, agradecimientos también. Ya empieza el contenido y si nos damos cuenta, la tabla de contenido aquí cambia. Miren acá, el formato de la norma ICONTEC es diferente a la norma APA. La norma APA no manejaba mayúsculas con los títulos, ¿se acuerdan? Simplemente todo iba centrado, la primera inicial mayúscula, las otras minúsculas, los subtítulos alineados a la izquierda, en negrilla y listo, ¿cierto? Acá en la norma APA, entonces ya viene el contenido, la tabla de contenido, y mire, dice, el título debe llevar, esta hoja es contenido índice, se escribe todo en mayúscula. En este caso, si se escribe todo en mayúscula y margen superior a 3 centímetros. Miren acá. Diferente acá a la portada, ¿se acuerdan que la portada, si viene... Ah, no, la portada viene a 3, perdón, la portada viene a 3. Vamos con 3. Listas especiales, entonces acá ya viene, sí, vamos a poner igual la lista de tablas, lista de figuras, igual que en el otro lado, ¿cierto? Pero entonces recuerden acá que acá vamos con mayúsculas. Miren, los títulos van en mayúscula, el interlineado va a 1. Acá van 2 interlíneas, por ejemplo. Si vamos a poner subtítulos o subcapítulos dentro de un capítulo, eso va a una interlínea. Déjenme les aumento un poquitico esto. Perdónenme, que se me subió. Acá. Pero cuando ya vamos a poner, vamos a pasar al siguiente capítulo, por ejemplo, acá estaba en el 1, 1, 1, 1, 2, esto va con 1, con 1, con 1. Pero ya si fuéramos, o este fuera el 2, ahí ponen conclusiones, vamos con doble espacio para separar un capítulo del otro y los subcapítulos o las sublíneas como tal, si se dan cuenta. La bibliografía, los índices y los anexos no van numerados, si se dan cuenta. Bueno, déjenme bajo acá un poquitico. Bueno, listo. Acá también viene el glosario, cómo se trabaja el glosario. En dado caso que se requiera glosario, si es que de pronto nuestro documento, nuestro informe va a abordar de pronto algunas terminologías con palabras especiales que se requiere, bueno, vamos entonces a utilizar el glosario si se requiere. El resumen, entonces, viene siendo acá como el abstract, digámoslo así, del documento, que el resumen no debe ser mayor a 3 párrafos y debe ubicarse entre una página sencilla. Entonces, viene el resumen que me habla de qué
va a abordar el informe, qué va a tratar el informe, qué se va a encontrar en el informe, si hay información, si también el informe se le anexan algunos documentos de apoyo, se encuentran unas evidencias estadísticas, se encuentran de pronto también fotografía, bueno, del proceso, bueno, algo que tú quieras resumir que no sea mayor a 3 párrafos, es decir, no se puede pasar de una hoja. No se puede pasar. Si se dan cuenta, acá no nos indica el número de palabras. En la iContext sí nos decían que eran, creo que eran 300, se me fue ahorita el nombre de la APA, por acá. El Astra creo que son 350. Sí, son 350. Bueno, vamos acá. Ay, Dios, perdónenme. Acá, que esto está más claro en la imagen. Listo, bueno, bien. El texto o el cuerpo. Ya entonces acá nos vamos ya y empezamos acá con la introducción. La introducción debe ser muy clara, porque no sé si a ustedes les pasa, ustedes con la introducción ya saben si ese informe va a estar bueno o no va a estar bueno, si va a estar interesante. Entonces, es muy importante que la introducción pueda tener antecedentes del trabajo, es decir, si el informe tú lo realizas partiendo desde tal información o desde una reflexión, porque puede ser también una propuesta al informe, dependiendo del tipo de informe que tú vas a realizar. Entonces, ¿cuál es el antecedente del trabajo? ¿Cuáles son los objetivos? Nombra ahí, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué pretende ese informe que tú estás entregando? ¿Cuál es el alcance? ¿A dónde quieres llegar? ¿A qué quieres impactar? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Qué es lo que pretendes? ¿Cuál es la metodología? Si en dado caso tú vas a anexar algunas evidencias, ¿qué metodología utilizaste? ¿No investigaste? ¿Buscaste información? ¿Recabaste dentro de los datos estadísticos? ¿Sí? ¿Qué metodología utilizaste? ¿Qué hiciste para sacar ese conocimiento y qué hiciste para que te pudiera abordar estos resultados o para poder extraer este informe que estás haciendo? Entonces viene, bueno, acá habla... Esta parte pues ya habla como tal desde lo académico, pero generalmente muchas veces es importante también cuando estamos haciendo algún informe que pudiéramos basarnos, como les he dicho, siempre vamos a encontrar un problema y generalmente vamos a buscar desde ese informe que se requiere o que se realiza es porque estamos dando respuesta a algo, ¿cierto? Entonces lógicamente va a haber un problema, no necesariamente tenemos que poner el problema y describimos el problema y las causas del problema, no, pero sí podemos ubicar cuál es la situación, ¿cierto? Justificas por qué realizas y por qué presentas ese informe, por qué es importante ese informe que se realiza, que se entrega, los objetivos, cuáles son los objetivos, qué es lo que se va a abordar en todo este informe. Marco referencial, bueno, generalmente en el marco referencial, como tal marco referencial, pues los trabajos académicos lo piden, pero cuando estamos escribiendo un informe, a veces sí necesitamos tener unos referentes, lo que yo les decía, unos referentes de leyes de pronto, unos referentes como por ejemplo el plan estratégico, unos referentes como por ejemplo una normativa. Entonces nos apoyamos en esos referentes para, entonces es claro, poder dejar claro esos referentes que nosotros trabajamos. Bueno, acá nos habla que son las principales divisiones del trabajo, ¿no? Aunque lógicamente, eso es como lo macro. Muchas veces nosotros necesitamos anexar más cositas, entonces ponemos o títulos o le agregamos capítulos aparte de eso. Entonces, ubicamos nosotros lo que queremos y requerimos socializar para que otras personas lean nuestro informe. Las conclusiones, pues las conclusiones acaban también interlineadas a 2, acá 2 y en intermedio a 1, ¿cierto? Y bueno, recomendaciones finales para terminar el trabajo y conté, bueno, la bibliografía, entonces es obligatorio y se hace un listado completo de las fuentes utilizadas como libros, sitios web, entre otros. Deben citarse en orden alfabético. Entonces viene acá, miren, si ven acá, entonces acá se hace la cita. Perdón. Entonces, la norma APA entonces trabaja primero los apellidos en mayúsculas fijas, el nombre con mayúscula inicial, luego el título, la ciudad de edición, la editorial, el año de publicación, el número de páginas. ¿Sí? Así es como hace la cita a Norma y Contec.
Bien, acá está la plantilla. Déjenme un segundo, se las voy a mostrar, que nos muestra como una plantillita ya con la norma. Epa, ¿dónde me la descargo? Descargar la plantilla. Ahí, denme un segundo. ¿Dónde está? La plantilla, yo la había descargado. Un segundo. Acá. Ay, no, ese es el de APA. Acá está la plantilla. Bueno, ahorita la busco porque ya la había descargado. Déjenme ver si me aparece acá en mis descargas. Mira, acá está, plantilla y contexto. Entonces se las adjunto. Entonces igual acá, entonces viene esta plantillita, pues ya lógicamente está con las márgenes preestablecidas, está ya cómo se debe escribir como tal el documento, la portada, la contraportada, la dedicatoria, si en dado caso se va, viene una tabla de contenido, viene la lista de tablas, la lista de gráficas, la lista de figuras. Ah, miren, si se dan cuenta, Icontec diferencia lista de gráficas y lista de figuras. ¿Sí? Las figuras, en APA, las figuras son las mismas gráficas para ellos, pero acá las gráficas son aquellas como tomas de pantalla o lo que hicimos ahorita de la tablita que era una gráfica, una foto, la toma acá en gráfica. Acá figuras es cuando nosotros insertamos figuras como tal, ¿sí? Como lo mostraba en el ejemplo que es una estrellita, una figura como tal diferente a una imagen fotográfica, a una captura de pantalla. Cuando, por ejemplo, hacemos un mapa mental o algo así, acá iría dentro de las figuras, a no ser que sea una fotografía del mapa mental o una captura del mapa mental, que eso iría en una gráfica. ¿Sí? Vienen los anexos, acá ya nos numera los anexos, el glosario, si es necesario, el resumen, mira, acá sí nos dice, el resumen no debe exceder las 250 palabras. Si es un trabajo de grado, pues las 500. Palabras clave, la introducción, máximo de 3 párrafos, pero no más de una página, los objetivos, acá hay como unos tipsitos de cómo se puede, cómo hacer objetivos. Recuerden que los objetivos siempre deben ir en infinitivo. A mí me gusta muchísimo, y no sé si ustedes conozcan la taxonomía de Bloom, me gusta muchísimo la taxonomía porque me marca los objetivos según los procesos. Entonces, muchas veces, déjenme a ver si encuentro por acá la taxonomía de Bloom. Me gusta muchísimo y saco de ahí muchos verbos cuando quiero construir objetivos porque me gusta mucho, ya la tengo acá. Me gusta muchísimo la taxonomía de Bloom y está lloviendo acá durísimo, durísimo. Me gusta muchísimo la taxonomía de Bloom porque nos ayuda con objetivos y con verbos en infinitivo, que muchas veces nos quedamos como cortos y siempre utilizamos el mismo objetivo, identificar, encontrar, definir, pero entonces me gusta mucho porque la taxonomía de Bloom me ubica los objetivos o los verbos según lo que yo quiero hacer. Es decir, si mi propósito es crear, uno de los objetivos es crear o diseñar, entonces miren, acá me va a dar como este nivel,
¿cierto? Y me ayuda con unas preguntas generadoras. Me gusta muchísimo. Déjenme, voy a ubicarles esto de una vez en las diapositivas como para que les quede esa taxonomía ahí, que me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Espérenme que esta me quedo. Esto viene acá. Y se las voy a dejar ahí en las diapositivas para que usted no baje. Ah, pero espérenme, les pongo el enlace de la norma y Contec, que ahí pueden descargar la planilla. Y les adjunto también, le envío al ingeniero Javier las dos plantillas, tanto la del APA como Icontec, y las diapositivas. ¿Qué días también le adjunté al ingeniero Javier lo de los conectores, el listado de los conectores? Y insertar. También les dejo esta taxonomía de Bloom que me gusta muchísimo y créanme que les va a ayudar muchísimo cuando vayan a construir objetivos. Muchas veces nos varamos por ese verbo para construir objetivos y me gusta muchísimo lo que les decía la taxonomía de Bloom, porque, voy a dejárselas acá bien grandecita, porque nos orienta hacia dónde queremos llegar y qué es lo que queremos hacer. Entonces, vienen las preguntas orientadores, entonces me ayuda mucho como para poder ubicar el verbo que quiero utilizar, porque generalmente utilizamos siempre los mismos verbos: describir, identificar, clasificar, comparar, comprobar, pero hay infinidad de verbos que nos pueden apoyar. Entonces, esta es una estrategia que me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, eso sería como tal, digámoslo así, lo que tenía como para contarles hoy. ¿Qué también tengo para que hagamos hoy, si a ustedes les parece? Yo sé que ustedes en plataforma tienen dos quizzes. Un quiz que es de la asignatura de estrategia, el de expresión en público, y el otro quiz que es de ortografía. Entonces, les tenía como propuesta para los juiciosos que quedaron hasta el final, juiciosísimos, juiciosísimos, que respondamos acá, que demos respuesta a las preguntas y ustedes puedan escribir sus respuestas y puedan ir, y de una vez que les pudiera quedar culminado los dos módulos conmigo. ¿Les parece la propuesta que les tengo? A mí me parece bien. Bien, listo. Bueno, entonces déjenme, voy a abrir por acá las preguntas y vamos a ir, en conjunto vamos a ir respondiéndolas. En un segundo, voy a buscar por acá. Déjenme en un segundito, Acá. Bueno, entonces vamos primero con el de ortografía. Listo, en un segundo. Uy, espérenme, voy a cerrar aquí la puerta porque está entrando agua. Un momentito, un momentito. Listo. Bueno, entonces. Bueno, vamos entonces. Pero como pongo acá. Espérenme, controlar. No documento. Listo. Controlarme un segundito. Listo. Bueno, entonces vamos con la primera. A ver, déjenme les comparto pantalla. A ver si la puedo. Voy a ponerles por acá la pregunta. A ver. Entonces, dice. Les voy a leer la pregunta y las posibles respuestas. Bueno, venga, se las pego acá y ustedes me dicen cuál sería y vamos efectivamente a responderla. Entonces, denme un segundo.
Va por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Entonces, la primera pregunta dice. Ay, no, espérenme porque es que me las pone así en... ¿Por qué me las... No, se las voy a leer entonces. Dice. Vamos a proyectarla acá. Bueno, se las voy a leer porque acá tengo la respuesta. Entonces, las palabras que siempre llevan acento escrito en la antepenúltima sílaba son A agudas, B graves, C sobre esdrújulas, D esdrújulas. ¿Cuál será la respuesta? A ver, ¿la A, la B o la C? A ver. La B, la D, la D. Ok, bien. Esa entonces sería la respuesta, la D. Listo. Viene otra pregunta. Dice, la frase, ayer vi a Pinocho y me encantó. Entonces, A, está bien. Sería ayer, no, espéreme porque esta sí me toca mostrárselas. Espere porque esta sí me toca mostrárselas porque tiene signos de puntuación. Déjame un segundito. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, esta dice, ayer vi a Pinocho y me encantó. Entonces, esta frase está bien, sería ayer vi Pinocho y me encantó. Sería ayer vi Pinocho y me encantó, o sería ayer vi Pinocho y me encantó. A ver, ¿cuál sería? Está haciendo ahí uso de signos, a ver si le puso los signos, si tiene signos, porque esta frase debería ir con signos. Debería también tener una cualidad, y es que esta no puede ser porque está afirmando algo, ¿cierto? Debería ir al menos en mayúscula, es decir, estas dos las descartamos, ¿cierto? Pero esta está bien, pero me hace falta el signo, acá las comillitas que estoy hablando de la frase. Me encantó, ¿cierto? Entonces acá la respuesta correcta sería la A, que está bien. Listo. Dice, las mayúsculas se usan en los meses del año. A ver, ¿qué dice? ¿Es correcto? ¿Se usan los días de la semana? ¿Es incorrecto? ¿O todas son correctas? A ver, ¿qué dice? Ay, espéreme que se me dejó de compartir. Espéreme que se me dejó de compartir. Espérenme. Ya, las mayúsculas se usan en los meses del año, ¿correcto? Se usan en los días de la semana. Todas son correctas. ¿Cuál será? Incorrecto, correcto, solo se usan en los días de la semana o todas son correctas. Es C, incorrecto. No siempre se utilizan mayúsculas en los meses del año, solamente en ciertos momentos. Listo. Vamos para la cuarta. Me gustaría haber vivido en la prehistoria. A, prehistoria se escribe con minúscula. B, es correcto. C, prehistoria no lleva H. D, no quiero saber nada de la prehistoria. ¿Cuál será la respuesta? A ver. ¿Será que está correcta? ¿Será que está incorrecta? ¿Cuál será la respuesta? A ver, ¿qué creen? Vamos con la respuesta. Es correcto. Acuérdense que cuando estamos hablando de épocas específicas, se debe poner la mayúscula a esta época. Estamos hablando de la prehistoria, de la Edad Media, de la Edad de Piedra. Esto va con mayúscula. ¿Verdadero o falso? Entonces vamos a mirar. ¿Verdadero o falso? Los triptongos. Entonces, los triptongos son reunión de dos vocales que se pronuncian en una sola emisión. ¿Es verdadero o falso? Ahí les mostré la respuesta. Es
falso. Acuérdense que los triptongos nos está hablando de 3 vocales que se unen, sean abiertas, sean cerradas, entonces es falsa esa pregunta. La palabra baile, ¿qué es? ¿Es un hiato? ¿Es un diptongo o es un triptongo? A ver, baile, ¿qué será esa palabra baile? ¿Un hiato, un diptongo o un triptongo? Eso fue con las primeras clasecitas que estuvimos trabajando. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? A las 6. Vamos a ver acá la respuesta. Es un hiato. La palabra baile es un hiato. Recuérdense que hablamos de todo lo que se hacía con las palabras y algunos hiatos y algunas palabras también que se marcaban tilde de acuerdo a los acentos. Baile. ¿Verdadero o falso? El acento diacrítico. Espérame, que cosa ve la respuesta. ¿Verdadero o falso? El acento diacrítico es un mecanismo que la lengua española utiliza para diferenciar palabras que se escriben correctamente igual, pero tienen diferentes significados. ¿Será verdadero o será falso? Falso. Esto es un acento enfático, el acento diacrítico. ¿Listo? Vamos con la 8. Dice, este signo señala la pausa. Espérenme, voy a ponerlo por acá. Este signo señala una pausa en el interior de una oración. Pausa que obedece a la necesidad lógica y que se puede indicar entonación ascendente o descendente según las circunstancias. ¿Cuál será esa pausa? Acá es punto y coma. La coma, el punto seguido, punto y coma. ¿Cuál será? ¿Cuál será la pausa? La coma. Señalan pausas precedidas de un descanso de tono, pero a diferencia del punto, denotan que no termina con ello. Que la enunciación continúa, que continúa el pensamiento completo. A ver, ¿qué serían? Puntos seguidos, puntos suspensivos o 2 puntos. ¿Cuál será esa? A ver, ¿cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? A ver, ¿quién me dice cuál será? Son puntos suspensivos. Ajá, sí señor, puntos suspensivos. Muy bien. Y la D, identifique qué tipo de texto. Es el siguiente. Normas de comportamiento en playas. Depositar la basura en los contenedores y papeleras. No arrojar basuras al mar. Playa prohibida para perros. Entonces, ¿qué será? ¿Un texto descriptivo, un texto instructivo o un texto argumentativo? ¿Qué puede ser? Instructivo. Ajá, muy bien. Es un texto instructivo. Nos está diciendo que qué se debe hacer en las playas, que no arrojar basura y la playa. Listo. Esas serían las 10 preguntas del primer curso de ortografía, del de hoy. Ese sería el cuestionario de hoy. Listo. Ahora, denme un segundito, cancelo acá. Y vamos a mirar el del otro curso. Todos acá también estaban en el otro curso, ¿verdad? ¿O no? El de habilidades comunicativas también estaban todos acá, ¿cierto? Bueno, denme un segundo. Vamos entonces a descargarlo. Denme un momento. Y vamos a solucionar. Habilidades, esto. Listo, listo.
Listo, a ver, les comparto. Dice, les comparto por acá. Listo. Listo. Dice, ay, Dios. Dice, en el siguiente ejercicio, identifique las etapas del proceso de comunicación y responda en el orden según corresponda. El presidente dando una conferencia de prensa. Ese, ¿qué sería? El emisor, el receptor. Ya ahorita vamos a ver cómo y los contestamos en orden. Los televidentes, el anuncio de nuevas medidas económicas, el idioma español expresado de forma oral, la televisión, los televidentes no creen en las promesas del presidente, los ciudadanos convocan a una manifestación en contra de las medidas, un país en crisis económica. Entonces, ¿el presidente quién sería? El emisor. Entonces, el presidente, ahí responderíamos la C. Entonces, el presidente es el emisor. Los televidentes, pues lógicamente somos los receptores como tal. El idioma español expresado en forma oral, pues ese es el mensaje que se está transmitiendo. La televisión, pues lógicamente es el código que se está usando para transmitir el mensaje. Los televidentes no creen en las promesas del presidente, el ruido psicológico, ese sería el canal, el ruido, perdón. Ay, perdón, el canal. Ese es el ruido, perdón, este es el ruido. Acá. Los ciudadanos convocan a una manifestación en contra de las medidas. Entonces, esa es la retroalimentación, ese canal sobre ahí. Acá, ajá. Y un país en crisis económica, el contexto. ¿Listo? Entonces, ahí estamos. Listo. Es decir, la respuesta sería la C. 2. Ruth está conversando con sus amigas mientras espera el bus que la llevará a su casa. ¿Qué es? Es una. Cuando están hablando suena la bocina de manera interpitosa, suena durísimo, de ser durísimo, que no logran escucharse entre sí. Eso sería una interferencia o una barrera. Esa es una barrera de comunicación porque no me está permitiendo escuchar el mensaje que me están dando. Listo. Cuando se habla de los elementos en la comunicación no verbal, estamos hablando de las manos, de los gestos, se podría decir que se debe tener en cuenta. Entonces, el tono, la pronunciación, la entonación, la articulación, el canal, los gestos, el ruido del mensaje, la postura, mensajes, gestos y tono, se debe tener en cuenta 4 aspectos. La postura, las expresiones. Pido disculpas, qué pena la Dime. interrupción. Docente, pido disculpas, voy para una reunión. Vale, listo. Muchas gracias. Gracias a usted por esta charla y esta capacitación. No, un gusto. Bueno, hasta luego, John Jairo. Bueno, vamos a ir rapidito. Entonces, sería A, la postura, las expresiones, los gestos y la apariencia. 4, ¿verdadero o falso? La proxémica, hablábamos de la proxémica, parece que tiene que ver con el lenguaje no verbal y hablando de las distancias, qué tan cerca o qué tan lejos debo estar según el auditorio, según con las personas con las que estoy y la cercanía que tengo con ellas. Entonces, así como la ubicación de las personas en espacios determinados, esto es verdadero. Identifique las 4 etapas que se deben tener en cuenta para realizar una presentación. Entonces, el diseño, la estructura, la planeación y la exposición. La estructura, la planificación, el diseño y la exposición. La organización, el diseño, la estructura y la exposición. La verdadera, y es lo que hablamos, primero debemos planificar, estructurar, diseñar y exponer. La sexta dice, ¿verdadero o falso? Cuando se piensa en el discurso que se va a realizar, es importante hacerlo con palabras precisas, sencillas, concretas, sin dar rodeos ni repitiendo ideas. Eso es verdadero. Según Steve Jobs, el diseño es el alma de una creación que expresa en sí mismo la esencia de lo creado. Por eso, cuando creamos, cuando inventamos, cuando construimos, debe tener en cuenta que el color de la presentación y las transiciones, la fuente y el tamaño del texto, el tiempo y las diapositivas, esta es de todas las anteriores. 8. ¿Verdadero o falso? Yo les mostré ahí. ¿Verdadero o falso?
en el momento de planear el discurso oral, se debe tener en cuenta los objetivos, los conocimientos, las necesidades, mis deseos y los intereses del público al que va dirigido, la intención y el propósito. Eso es falso. Debo tener en cuenta, lógicamente, los deseos y los intereses del público. Yo puedo dar mis apreciaciones, pero debo estar pendiente de capturar esa atención de los oyentes, del público. Noveno, verdadero o falso. Para poder elaborar cualquier texto, ya sea especializado o no, corto o largo, escrito u oral, es muy importante saber identificar la audiencia y analizar las necesidades. Por eso se debe tener en cuenta qué quiero que la gente recuerde, qué les aportará, qué es interesante transmitir, cómo se estructurará y se sintetizará, cuánto tiempo tardaré, verdadero. Y la última, dice, Margarita y Joel se conocieron por internet. Ellos empezaron una relación a distancia, se escribían diariamente, intercambiaban fotos constantemente. Después de 6 meses, Joel, que es de Argentina, decide ir a Brasil a conocer a Margarita. Cuando le empieza a hablar, ella se da cuenta que no entiende todos los términos que él emplea, ya que el castellano que aprendió fue el de España y los argentinos emplean otras palabras y no lograron comunicarse. ¿Qué barrera será? ¿Barrera psicológica? No, no porque no está hablando de que no entiende lo que siente. Barrera fisiológica no porque no tiene nada que ver con errores de dicción que tiene él. Barreras semánticas sí porque efectivamente conocen el lenguaje, pero hay semiologías diferentes, como cuando si hablamos con una persona de la costa, una persona de Medellín o alguien de Bogotá, podemos tener palabras que en la semántica en la semántica de lo cotidiano pueden tener significados diferentes, barreras técnicas, barreras ambientales. Listo, esas serían las respuestas, digámoslo así, a nuestros 2 cuestionarios. Y entonces aquí terminaríamos nuestro curso, nuestros 2 cursos, y bueno, un gusto haber estado con ustedes, que les haya servido para pues aprender, recordar muchas cosas, tipsitos más que todo, que fue lo que abordé. Bueno, quiero cerrar, ¿cómo se sintieron? Bueno, les escucho. Pues de sentirse, uno se siente bien. Okay. O sea, la sensación de pronto es que si hay muchos temas que uno no los aplica, será por problemas de memoria Claro, y falta de conocimiento también, y que hay que volver a refrescarlos. Y qué bueno vale. los temas de la norma JAPA y muy bueno la norma de contexto. Sí, es chévere poderlos tener porque uno de pronto lo maneja y se le olvidan, pero sí son necesarios para el momento de redactar documentos que nos pueden servir. Vale, listo. Entonces, bueno, hasta acá llegamos. Muchísimas gracias. Un gusto haber estado con ustedes, haber pues compartido. Bueno, yo envío las diapositivas y los documentos para que les puedan servir. Y bueno, un abrazo, miles de bendiciones, bueno, y esperando que les pueda servir todo el material que trabajamos. Muchas Feliz. gracias. Vale, bueno, hasta luego, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego.